La palabra de Dios dice que la muerte empieza cuando el hombre parte de esta tierra. Desciende a un lugar llamado infierno, Seol o Hades, o sube a un lugar llamado paraíso. Pero ¿qué es lo que desciende y qué es lo que sube? El hombre interior de Segunda de Corintios 4:16, el hombre interior. Ahora, la pregunta es, cuando el hombre muere, va a un lugar donde duerme, donde descansa, donde reposa. Pues sencillamente lo que muere es el cuerpo. La palabra de Dios dice, polvo eres y en polvo te vas a convertir. En Mateo 22:32 dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque yo no soy Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Entonces, cuando el hombre muere, verdaderamente él parte a uno de estos dos lugares ya antes mencionados, según Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo central y lo importante y lo fundamental de toda enseñanza es la palabra de Dios. No es como yo lo interpreto, como yo pienso, como yo leí en un librito, no, ¿qué es lo que la Biblia enseña? En Lucas 16:19 nos relata el rico y Lázaro. Esta no es una parábola. Los falsos maestros, las herejías y los vientos de apostasía que están soplando por todos los medios tratan de hacerle creer a la gente, a las personas, a la iglesia, de que esta no es un acontecimiento real, sino una parábola. Pero la Biblia no enseña que es una parábola. Y es así como el rico, cuando levantó sus ojos, pudo reconocer a Lázaro. ¿Por qué lo reconoció? Porque el alma de Lázaro era idéntico al cuerpo que Lázaro tenía, pero es un cuerpo espiritual. El alma, dice la palabra del Señor en Génesis 35:18, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Pero es importante que nosotros comprendamos que el término alma y el término espíritu son términos implícitos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la palabra de Dios se refiere al alma, aunque el alma es muy distinta en su contenido y en sus funciones al espíritu, cuando la palabra de Dios se refiere al alma, da por entendida la presencia de su espíritu. Cuando la palabra de Dios se refiere al espíritu del hombre, da por entendido la presencia de su alma. Es decir, ninguno de los dos existe. Ellos son inseparables y forman el hombre interior. Esto es lo que la Biblia enseña. Tanto que en Génesis 35:18, en el 18 dice, y aconteció que al salírsele el alma. Y en el mismo Génesis 35, en el 29, si mi mente no me traiciona, dice que a Isaac exhaló el espíritu, no dice que exhaló el alma. ¿Y por qué no dice que exhaló el alma? Porque sobreentiende que el espíritu de Isaac no iba a ir sin el alma, y que el alma de Génesis 35:18 no iba a salir sin su espíritu, porque los dos son inseparables. Nosotros logramos entender y comprender las Escrituras solo en la medida en que nosotros tengamos la revelación de la palabra y tengamos la humildad para nosotros crecer en el conocimiento.
Dice la palabra del Señor que Jacob encogió sus pies y fue reunido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? No al pueblo físico que quedaba, no, al pueblo que estaba en ese entonces en el seno de Abraham, porque los justos no subían al cielo por cuanto todavía no habían sido redimidos. Todo el mundo bajaba, tanto justos como injustos, uno a un lugar llamado el seno de Abraham y los otros a otro lugar llamado el Hades, un lugar de tormento que traduce infierno. Entonces, Salmo 48, 14 dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si el hombre al morir quedara completamente inerte, entonces ¿cómo Dios nos va a guiar más allá de la muerte? No lo podría hacer. Pero fíjense que no es así. La palabra de Dios nos dice entonces que el hombre al morir, el cristiano, dice que es guiado más allá por el Señor. ¿Y qué es lo que Dios le guía? Su hombre interior. Es decir, cuando usted muera, si usted es creyente, usted va a ver cómo los ángeles van a venir y lo van a llevar a un lugar llamado el paraíso. Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz del Calvario: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ahora, unos maestros, tratando de torcer las escrituras, dicen: ¿y cómo iba a estar Cristo con el ladrón en el paraíso si Cristo iba a descender? Según Primera de Pedro 3:19, si Cristo iba a descender al infierno a predicar, ¿cómo iba a estar con el ladrón que se arrepintió en el paraíso? Lo que muchas veces nosotros no logramos comprender, que para poder entender las escrituras necesitamos mirar que el Señor es Dios por ser el Hijo de Dios, y Él es omnipresente, es decir, está en todas partes. Ok, entonces lo que estamos enseñando es que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, si mi mente no me traiciona, dice: bienaventurados los muertos de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras continúan con ellos. ¿Cuáles son las obras del cristiano? La adoración a Dios, la oración, la alabanza. Estas obras, el hombre interior del cristiano continúa en el cielo, en un lugar llamado el paraíso, que queda debajo del altar de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, que decían a gran voz. Ahora, la pregunta es: ¿dónde estaba el espíritu de esas almas? Se sobreentiende que estaba con ellos, porque lo que conoce entre el alma y el espíritu, lo que conoce, según Primera de Corintios 2:11, lo que conoce es el espíritu, no es el alma. Primera de Corintios 2:11 dice: ¿quién conoce las cosas del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? Entonces las almas recordaban cómo habían sido muertas. ¿Por qué recordaban? Por el espíritu que estaba con ellas. En Eclesiastés 12:7 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando la Biblia dice que el espíritu vuelva a Dios que lo dio, no es que todo espíritu, todo ser humano va a estar con Dios. No, eso es un error muy grande. Cuando dice que el espíritu vuelve a Dios, lo que la palabra de Dios está enseñando es que el espíritu queda bajo la potestad, la autoridad total y absoluta de Dios. Y el hombre no tiene libre albedrío en ese momento. El hombre no puede decidir si acepta ir al infierno o si acepta ir al cielo. No puede decidir, y eso lo decidió Dios según Juan 3:18. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el espíritu vuelve a Dios, es que el hombre queda a voluntad absoluta de Dios.
Esto es lo que quiere decir que el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amado, es importante nosotros entonces mirar que se le apareció a Jesús, Mateo 17, en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes se le aparecieron? Moisés y Elías. Si Moisés y Elías estaban en una tumba, según muchos ignoran o dicen que estaban en una tumba, ¿por qué se aparecieron? Dice que estaban hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Y por qué se le aparecieron? Porque el cristiano no muere, ni el impío tampoco muere. Los unos están en el infierno recordando la triste realidad de cómo despreciaron la oportunidad de su vida. Y los otros estaremos gozándonos del privilegio y de la bendición de haber aceptado, caminado y muerto en la vida eterna. ¿Cuándo empieza la vida eterna? En el instante cuando el hombre recibe a Jesucristo, según Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El verbo tener está en tiempo presente continuo. Tiene, no es que vamos a tener. Nosotros, el cristiano, recibe vida eterna en el presente. Y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Amados, vamos a dejar hasta acá con el propósito de que las personas puedan observar y mirar. Gracias por suscribirte, gracias por interesarte en estudiar con nosotros. Gracias. Estamos a tu disposición. Somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia. Somos cristocéntricos. Si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco lo decimos. Y si la Biblia no lo dice, tampoco lo creemos ni lo enseñamos. Lluvias de bendiciones.